Ayer le informamos y le adelantamos también hoy en este espacio sobre pues, el endurecimiento que ha tenido el sector empresarial, el sector particularmente los patrones del país, cuyo presidente es Gustavo de Hoyos. Y bueno, el día de ayer hubo inclusive pues calificativos de tibio, de timorato al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es el organismo cúpula del sector privado. Ayer Gustavo de Hoyos fue cauteloso en la participación que tuvo en este diálogo inédito, insólito, entre miembros de las cámaras que integran el CCE, que fue público, pero hoy el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Gustavo de Hoyos, ha hecho señalamientos muy directos en contra del presidente López Obrador, quien por la mañana pues se informó en la conferencia de prensa de empresas que han despedido a trabajadores y hace un momento Gustavo de Hoyos calificó de irresponsables los señalamientos del gobierno federal en contra de las empresas que han despedido personas en medio de la emergencia sanitaria y lo llamó a tomar medidas en favor del empleo. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, textualmente señaló hace unos minutos: ante los señalamientos del gobierno federal hoy en la mañanera de que los empleos se han perdido por voluntad de las empresas, sin tomar en cuenta los efectos negativos que el COVID-19 ha tenido en la economía mundial, la Coparmex invita al presidente Andrés Manuel López Obrador a colaborar con medidas que impulsen la protección del empleo y no solo a señalar de manera irresponsable. Este no es momento de continuar en la ruta de la polarización social. Esto lo dijo Gustavo de Hoyos. Y voy a leer, si me permites, Alejandro, otro párrafo. Si no te permito, de todas maneras lo vas a hacer. Sí, señor. Gustavo de Hoyos refirió que la Organización Internacional del Trabajo hizo un llamado a los gobiernos a actuar con rapidez y coordinación para evitar un colapso en materia laboral a partir de apoyar a las empresas, al empleo y los ingresos. Y Gustavo de Hoyos al respecto dijo: a partir de este panorama, se vuelve aún más oportuno el acuerdo tripartita y trabajar esquemas como el salario solidario entre el gobierno federal, los trabajadores y el sector empresarial para evitar despidos y cierres de empresas ante la falta de liquidez para pagar la nómina y otros gastos. Filocito, Gustavo de Hoyos. Bueno, pero además es la posición que se está imponiendo en el empresariado. A ver, la lógica de ayer, lo que comentábamos ayer aquí, el presidente del CCE va, el líder de los empresarios va ante el presidente de México con un planteamiento, con una serie de hojas que llevaba aquí, que Álvaro, por cierto, adelantó en su columna antes de que ya se hicieran públicas, y luego le lleva este documento. Este personaje, el presidente del CCE, ese es amigo del presidente, o sea, es lo más cercano que hay de la cúpula. Han establecido una relación política, digamos, que cercana. Digamos que para como están los empresarios, es amigo. O sea, es el más cercano. Es un personaje con el que el presidente se puede sentar. Tan es así que el mismo presidente del CCE se refiere a ese al mentado desayuno. Habla, ¿no? Entonces se sienta con el presidente, le lleva unos documentos y le dice: mire, presidente, pues esto es lo que nosotros pensamos, quisiéramos esto y esto y esto. A lo mejor algunas cosas de aquí no van, algunas cosas puede ser que sí, tal. Cuando el presidente va el domingo, ahí presenta su plan, que para muchos no fue plan de nada,
Para mí fue un informe, lo dije, fue un informe, pues fue su informe. Es un informe donde plantea exactamente lo mismo que viene planteando casi en cada mañanera. Pero bueno, cuando se va de regreso con el empresariado, el líder del CCE les dice, ¿qué creen? Pues no traigo en las manos absolutamente nada, ningún compromiso del presidente de México. A excepción de la devolución del IVA. Que ya la había anunciado. Sí. Sí, claro. Sí. La había anunciado la semana anterior, de hecho. Y en su propio informe del domingo 5. Y por su propia voluntad lo había dicho el presidente. Sí. Ya lo había dicho. No le da ninguna herramienta al líder del CCE para que vaya frente a los empresarios y les diga, bueno, pues miren, que yo sea una persona que se puede aventar un desayuno con el presidente, pues tiene estas consecuencias. El presidente no le da nada a cambio en esa relación. Entonces, lo que estamos viendo es que dentro del empresariado se está imponiendo la línea dura, que es Gustavo de Hoyos. Sin no duda. Es nada suavecito, y de hecho Gustavo de Hoyos trae una campaña directa contra el presidente. Es su contrario, o sea, y no son posiciones que no se valgan en una democracia. Digo, si el presidente confronta a Gustavo de Hoyos puede perfectamente confrontar al presidente, porque pues a mí me parece que cuando te hablas de tú a tú con alguien, pues es porque tú le das el derecho a que te responda. Y las palabras de Gustavo de Hoyos son durísimas. Y lo que yo creo es que la posición ganadora, hace apenas unas semanas o quizá unos 3 meses, Gustavo de Hoyos se veía como un ente aislado. Era el presidente y los empresarios los había acercado, los tenía de alguna manera en la mano. Ahora es muy distinto a lo que se veía hace muy poco tiempo. Ahora se ve a Gustavo de Hoyos, la línea de Gustavo de Hoyos imponiéndose dentro del empresariado. Es clarísimo, y cuando digo línea dura me quedo cortito, porque hay algunas, por ejemplo, el presidente López Obrador, y lo arroba, ¿no? O sea, directo a él, sigue en su ruta de polarización social, culpando a las empresas a las empresas de la pérdida de los empleos. Ahora estigmatiza a las medianas y grandes empresas. Y luego, no solamente eso, le hace videos. En lo de Dices, que platicamos aquí con Lázaro Ríos, que él encabeza. Él encabeza Dices, pues es el exdirector de Reforma, del periódico Reforma, que trae esta iniciativa que ahí mismo dice auspiciada por Coparmex. Entonces, también Coparmex está haciendo su talacha de ser un ente que confronta al gobierno, y te voy a decir, está ganando la posición de Gustavo de Hoyos. A ver, pero también es importante efectivamente contextualizar. La Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, siempre ha sido una organización muy dura con los gobiernos. Claramente ha sido semillero del Partido Acción Nacional. Claro. Pero, por ejemplo, Gustavo de Hoyos, en una entrevista que yo le hice y que se publicó en la revista Proceso el año antepasado, precisamente que tiene él mismo un proyecto político, inclusive la presidencia de la República, me decía que uno de los empresarios, de los líderes empresariales que más él admiraba, es alguien que dirigió la Coparmex desde la década de los 70 y que se confrontó con Luis Echeverría. Luego, a partir de entonces, sobre todo, la Coparmex se convirtió en un semillero de el Partido Acción Nacional. Para no ir más lejos, Manuel Cloutier, del Rincón, fue presidente de la Coparmex y fue el candidato del PAN a la presidencia de la República en 1988. Y a partir de entonces, muchos presidentes de la Coparmex se han incorporado al Partido Acción Nacional, han sido diputados, senadores,
dirigentes del propio Partido Acción Nacional, de manera que no hay que extrañarse mucho de eso. En el caso de Gustavo, No, de no Gustavo de Hoyo, extraña. En realidad, Álvaro, es pero que ahora la posición... está, efectivamente, a eso iba. No extraña, efectivamente, pero esta posición de Gustavo de Hoyos está, digamos que, consolidándose al interior de los organismos patronales y además como parte de una estrategia para debilitar al propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que había sido o es cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, una, una acción que tiene que ver también con esto es la ruptura que ya la Coparmex Jalisco y otros organismos empresariales de ese estado tuvieron con el Consejo Coordinador Empresarial apenas el día de ayer. Esto puede ocurrir en otros estados. Y hablo del caso del Jalisco porque es el primero y por otro dato, porque el gobernador de Jalisco, que pertenece a Movimiento Ciudadano, a este partido político que se niega a reconocerse como tal, también ha sido muy directo con el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en particular con el caso del coronavirus. Así es que, en efecto, hay este endurecimiento del empresariado, en buena medida, como ayer lo compartíamos, Alejandro, porque el presidente No, el está presidente es confrontador. contribuyendo No, a esto. los confronta. Vamos a tenernos que ir a una pausa, pero antes, Álvaro, el presidente le manda el mensajito a Carlos Salazar. Yo lo sentí, lo oí en la mañana el presidente, Ajá. y fue con ese Malicia. picocito, con esa malicia que tiene López Obrador. Fue como decirle, anda muy movidito don Carlos Salazar. Pues sabe qué, a ver, le hago un encarguito. Vamos a escuchar al presidente en la mañana a ver cómo lo dijo. Sí lo tenemos listo y lo escuchamos al presidente. Perfecto. No podemos hacer eso. O sea, no podemos diferir el pago de impuestos. Al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública. Ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan, tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes. Te voy a mandar la carta de los que adeudan para que nos ayuden a convencerlos. Hay 15 grandes contribuyentes que, incluyendo multas, recargos, deben, según las cuentas del SAT, 50,000 millones de pesos. Es un revire durísimo de Andrés Manuel. Durísimo. O sea, ¿quieren este dinero para las pymes y andan a friegue con que quieren dinero para las pymes? Paguen. A ver, ¿por qué no nos vamos por los 15 más grandes que deben 50,000 millones de pesos? Bueno, señores súper ricos, ¿por qué no le pagan al gobierno los 50,000 millones que le deben y luego lo repartimos entre las pymes? Ya que quieren dinero para las pymes, es respuesta directa a la reunión de ayer. Y la respuesta directa a esto de la mañana es lo de Gustavo de Hoyos que le leímos hace un momentito. Claro, por eso la seguidilla en orden cronológico tiene mucho sentido. Por supuesto. Hoy en la mañana el presidente respondió a la de ayer y
te da un contexto para decir, pues, ¿por qué está tan enojado Gustavo de Hoyos? ¿Por qué le subió? Pues porque en la mañana ya le había dicho, sí, quieren dinero para las pymes, no se hagan pip. ¿Sabe qué? Díganle a los 15 más grandes de México que le deben 50 mil millones a los mexicanos. Yo y creo lo que repartimos entre las pymes. Yo creo que el presidente tiene obligación de decir, claro, de hacer público quiénes son los que deben claro, eso. No, a mí me descuentan, si siguen, a mí cada mes me descuentan. Yo pago mis impuestos cada mes. Y si le siguen lo va a hacer público. La lista de los 15 que le deben al SAT y que suman 50 mil millones, pues sí, para repartirle a las pymes. Deja pues que le sigan. Que lo haga. Hoy, por ejemplo, ya no lo alcanzamos a comentarlo porque nos vamos a ir rápidamente a un corte y después nos vamos a enlazar directo con el gobierno, con la conferencia del sector salud. Pero, Álvaro, hoy ya se reunieron con el sindicato ese podrido de la CTM, se reunieron, imagínate tú, con qué cara. ¿Quién se reúne con la CTM? ¿Qué intereses puedes tener con un sindicato que ha tenido el causante de la caída de los salarios en México, que es la CTM? Estás muy negativo, No, Alejandro Páez Varela. O sea, los empresarios con la CTM, solamente una razón perversa. Nacional. ¿Un acuerdo nacional contra quién? ¿Contra los trabajadores? ¿O contra quién? Eso es lo único que han hecho durante décadas, Álvaro. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Y estoy de acuerdo contigo. Pues claro.